conozco una cosa. La profesora Sonila la explicó bien, pero levemente confundió con los triacilgliceroles porque yo viendo también los apuntes y sobre todo no, no sé si ya PPT, pero algunas otras imágenes. Hija de puta, ¿cómo confundió eso? Pero es más simple al final de lo que parece. Veremos. ¿No? A ver. Y avísanos cuando estés. No, yo estoy de una. Bueno, Así, Mata, Miki, que de tranqui. paso tengo que tener acá cuidado para acordarme mis anotaciones y para acordarme la de encima mejor porque fue su madre como cuesta caerse la de encima. Sí. Bueno, ya está. Bueno, ya, entonces empiezo nomás yo. Sí, empezamos. Bueno, básicamente vamos a hablar ahora de lo que sería la segunda clase de bioquímica, que sería este de acá, metabolismo de lípidos, oxidación de ácidos grasos y las reacciones. Sí. Acá básicamente sobre este tema hay que dividirlo en tres partes, por así decirlo, Ujú, que al final van a terminar siendo cinco, porque básicamente no solo vamos a hablar de lo que sería la oxidación de ácidos grasos normales, porque vamos a tener que hablar de lo que sería la oxidación de ácidos grasos saturados e insaturados y poliinsaturados. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a hablar de ácidos grasos normales que tienen, por ejemplo, solo 18 carbonos y ya está, ujú, por ejemplo, o si no, uno que tiene un doble enlace en el carbono 4, por ejemplo, carbono 4 y el carbono 5. Esos serían los insaturados. O aquellos, por ejemplo, que tienen más de una saturación. Por ejemplo, podrían tener una saturación en el carbono 4, en el carbono 4, entre el 4 y 5, y uno, otro en el 7 y en el 8. sí. Estos ya serían los poliinsaturados que tienen más de una saturación. Y todo esto nuestro cuerpo puede oxidar básicamente o reducir, pero cada uno tiene su forma de reducirse, por así decirlo. Ya voy adelantando que sinceramente los saturados son los más jodidos, los insaturados son más simples. Ujú. O sea, no sería. Ah, sí, sí, Los está bien. saturados, los saturados son los sin enlaces dobles, los insaturados un enlace doble y los Ujú, poliinsaturados más de un enlace doble, sí. entre 3 a 4. Ujú, Bueno, y bueno, vamos con la primera parte de todos. Vamos a empezar con los ácidos grasos saturados, porque básicamente, como he dicho, ácido graso se puede dividir en dos, el culo y zeto. Ácido graso se divide en dos, se puede dividir en saturados y los insaturados. Bueno, en tres en realidad, porque después están los poliinsaturados. ujú, Y cada uno tiene su forma de oxidarse básicamente. Ya voy spoileando yo que en realidad al final sigue siendo lo mismo, pero con paso extra. O sea que el saturado sigue, por así decirlo, un ciclo. El insaturado va a seguir este mismo ciclo también, pero con un paso extra, ya que hay que eliminar ese doble enlace. Pero el poliinsaturado va a volver a seguir el mismo ciclo que el saturado, pero con más paso extra dependiendo de cuántos doble enlaces tenga. ¿Se entendió? sí. Es simplemente eso. Por eso es que lo más complicado siempre es el inicio, porque al final el resto es simplemente un paso extra antes de ser lo mismo que el saturado, que en este caso sería eliminar el doble enlace, ¿no? Bueno, todo parte básicamente de un ácido graso y ahí es donde viene el primer paso, donde tenemos que activar, escribí mal, activar el ácido graso que vamos a usar. En este caso, para empezar, saturado como dijimos, o sea que nosotros podemos usar tanto un ácido palmítico como un esteárico. Ujú, Voy a recalcar por si acaso que esta vía de acá es la que nos enseñó la profe, que es la vía de la beta oxidación, pero más adelante voy a dividir eso. Bueno. ok, El primer paso, tanto, viste pues que este mecanismo de oxidación de ácido graso se divide en tres partes, por así decirlo, en tres vías. Está sí. la vía de la alfa oxidación, de la omega oxidación y de la beta oxidación. La que Ok, nosotros vamos a estudiar ahora mismo sería la beta oxidación, que es básicamente la más larga y la más importante y la que más ocurre en nuestro cuerpo.
¿Está Ujú. bien? Sí. Voy a decir exactamente en qué parte se divide cada uno. Pero ahora mismo en activación de ácidos grasos ocurre en las tres vías. En las tres vías el primer paso es la activación de ácido graso. El ácido graso se tiene que activar. ¿Y de qué forma básicamente? Básicamente el ácido graso se va a activar porque va a reaccionar con una coenzima A. Entonces nosotros básicamente vamos a tener nuestro ácido graso, como podría ser por ejemplo un palmitoil, que es el ejemplo que más se usa. Ujú. Sí, acá está. Nosotros podemos tener por ejemplo nuestro ácido palmítico, que va a reaccionar con una coenzima A, dando como producto palmitoil CoA. Sí. Y acá una cosa a recalcar, esto podría llamarse así, como podría llamarse por otro ácido graso. En este caso, se llama palmitoil CoA, pero el nombre que lleva acá es por el ácido graso correspondiente. O sea que, por ejemplo, si en vez de ácido palmítico hubiera sido ácido esteárico, este producto se llamaría estearil CoA. ¿Se entiende? Sí. El punto es la unión de una acil, que veremos cuando hablamos de acil nos referimos a un ácido graso, con una enzima CoA. Acil CoA, básicamente de esa forma. Y esta acil puede ser un ácido palmítico como un ácido esteárico, pero tiene que ser un ácido graso saturado. Ok. Este es el primer paso y esto ocurre gracias a lo que sería acil-CoA sintetasa. Ok. Su nombre viene básicamente de qué es lo que hace la enzima. Acil, porque va a unir un grupo de ácido graso, en este caso fue palmitoil, con una CoA. Pero recordemos que acil significa básicamente ácido graso en general. Ujú. Acil-CoA sintetasa. Y este es el primer paso, sencillísimo, activación de ácido graso. Ácido graso va a reaccionar con CoA para generar acil-CoA. En este caso usamos palmitoil, entonces ácido palmítico más CoA es igual a palmitoil-CoA. Ocurre Ujú. gracias a la enzima acil-CoA sintetasa. Primer paso, súper simple, ya está. ¿Y eso dónde ocurre? Eso no ocurría en el tema de los En el mitocondrias. citosol. No, esto ocurre en el citosol. Ah, ok, ok. Es cierto. Bueno, menos mal me hiciste acordar porque está algo importante también. Puede ser pregunta de examen. Ya que la profesora mencionó que es importante saber dónde ocurre cada cosa. Y es que Ujú. básicamente en cada paso, por así decirlo, ocurre en un lugar diferente. Más o menos. Porque el primero y el segundo es prácticamente en el mismo lugar, ¿verdad? Pero a la profesora le gusta especificar exactamente dónde. El primer paso, activación de ácido graso. ¿Dónde el ácido graso se activa? En la oxidación de ácido graso, es en el citosol. Todo esto de acá, la reacción de ácido de un ácido graso con CoA para generar una acil más CoA, gracias a la enzima acil-CoA sintetasa ocurre en el citosol. Ok. Citosol. Citosol de la célula. Y ya está. Ese sería el primer paso. Ujú. Luego vamos con el segundo paso, que hay que explicar una cuestión importante. Y es que el segundo paso sería transporte. ¿Viste? Para que básicamente el palmitoil CoA básicamente es incapaz de traspasar lo que sería la membrana del mitocondrias. Porque al final del día la oxidación de ácido graso, ¿dónde ocurre? Ocurre en la matriz mitocondrial. Sí. Ahí es donde ocurre. Pero ¿qué pasa? Pasa que básicamente el ácido graso activado sobre todo, porque el ácido graso tiene que estar activado para oxidarse, no puede pasar la membrana mitocondrial. No puede. Ujú. Para ser más específicos, la membrana externa mitocondrial. No puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que nuestro cuerpo hace para solucionar eso? Básicamente creó, por así decirlo, un sistema conocido como sistema de carnitina, en Ujú. el que básicamente el palmitoil se va a unir a un transporte que es la carnitina para pasar la membrana externa del mitocondria y llegar a la matriz mitocondrial. Por eso Ok. es que la profesora, por ejemplo, especificó cada cosa dónde ocurre. Entonces, el primer paso ocurre en el citosol.
Ujú. Este segundo paso, por ejemplo, la profesora mencionó que ocurre en lo que sería en la capa o la membrana mitocondrial externa, que sigue siendo el citosol, ¿verdad? Pero es, por así decirlo, el lugar más cercano a la membrana externa del mitocondrio. Tenemos el mitocondrio, por ejemplo, por así decirlo, y ocurre acá muy cerca de él, pillas. Y acá está la célula, ponele. Parece más un núcleo que mitocondrias, pero se entiende. Y ocurre prácticamente en esta zona pequeñita donde está la membrana externa del mitocondrio. ¿Se entendió? Sí. Entonces, ubicación, membrana externa del mitocondrio. Transporte del ácido graso activado hacia adentro del mitocondrio. Ok. Y acá básicamente ocurre simplemente dos reacciones. La primera de ellas es la formación de acil. Por ejemplo, cuando hablamos de acil nos referimos a cualquier ácido graso. Ujú. Carnitina. Básicamente el palmitoil, CoA, va a reaccionar con la carnitina Ok. para dar como producto palmitoil, carnitina. Ujú. Que este sí ya es capaz de traspasar esa membrana. Y esto Ok. ocurre gracias a la enzima carnitina. Uy, escribí del culo. Carnitina, palmitoil, transferasa. Ujú. Uno. ¿Por qué? Porque hay un segundo. Si hay un uno, hay un 2 y el profe de fisio. Su Ok. sigla sería CPT1. Estas serían sus siglas. C de carnitina, P de palmitoil y T de transferasa. ¿Y por qué se conoce como acilcarnitina? ¿Por qué menciono tanto esto? Porque básicamente este es el nombre general que tiene y es que más se utiliza. ¿Por qué? Porque lo que mayormente nuestro cuerpo eh, oxida básicamente es el palmito, mayormente en general. Ujú. Pero eso no significa que no pueda oxidar otro ácido graso o no oxide, como por ejemplo el ácido esteárico. Acordemos que si el ácido esteárico es el que se une con el CoA, en este caso en vez de ser palmitoil CoA sería estearil CoA. Entonces, si el estearil CoA, lo mismo que el palmitoil, no puede atravesar la membrana de mitocondrias, va a reaccionar con la carnitina para ahora generar estearil carnitina. ¿Se Sí. entendió? Y la enzima, puedes poner este nombre también, no CPT-1, como también puedes poner si querés carnitina estearil transferasa 1. Ujú. Al final del día, el nombre, por así decirlo, o el segundo nombre que lleva, depende del ácido graso que esté transportando en este caso. En este caso es palmitoil porque está transportando palmitoil, pero podría ser también que sí, queda indicando que está transfiriendo ácido esteárico activado. Simplemente eso. Entonces, el primer paso, acil se une a carnitina para crear, un acil se une a la carnitina para crear lo que sería el acilcarnitina. O sea que ácido graso más carnitina. Ok. Es el primer paso. Este sí ya puede pasar la membrana mitocondrial, entonces básicamente va a atravesar la membrana, el espacio intermembranoso, va a ingresar por la membrana externa, recordemos que esto está básicamente en la membrana externa del mitocondrio, va a Ujú. ingresar en la membrana o en el espacio intermembranoso y va a llegar finalmente a la matriz mitocondrial. Ujú. Básicamente este traspasa todo. Una vez en la matriz mitocondrial, ocurre básicamente la segunda reacción, que es esto pero en reversa. Básicamente tenemos que revertir este cambio para volver a tener el ácido graso activado. Entonces, el segundo, el segunda reacción sería el regeneración o volver a crear la coenzima A. Yo vi que por algunos le escriben por ahí como regeneración de acilco. Y es lo mismo pero al revés. Básicamente vamos a tener ahora el palmitoil, carnitina, Ujú.
Va a reaccionar ahora con una coenzima A que se encuentra dentro de la membrana mitocondrial luego, para Sí. así generar palmitoil CoA. Ujú, El culo me salió la letra P. Ah, también, pero bueno, palmitoil CoA. Y esto ocurre gracias a la misma enzima, pero ahora número 2. O sea, palmitoil, carnitina era primero. ujú. Carnitina, palmitoil, transferasa 2. Ok. Y hasta allá. Eso es todo lo que ocurre, por así decirlo, en el segundo paso. Ujú, Y ya estaría. Primer paso, activar el ácido graso reaccionando con coenzima A gracias a la enzima acil-CoA sintetasa. Segundo paso, que se divide en dos, convertir el ácido graso con una carnitina. Entonces va a actuar ahí lo que sería el carnitina palmitoil transferasa 1. Una vez que entre en la matriz mitocondrial, hay que hacer esta regeneración de vuelta a acil más CoA. Entonces vamos a tener la misma enzima, pero número 2, ujú. carnitina palmitoil transferasa 2, que su Ok. sigla es la misma que la anterior, pero con un 2. O sea que Ujú, sería CGT2. ujú, Estas serían sus siglas. Y si hubiera sido un ácido esteárico, sería carnitina estearil transferasa 2. Y ujú. simplemente eso. Estos serían los primeros dos pasos y los dos pasos más simples que tiene básicamente esta oxidación. Ya. Bueno, y aquí es donde básicamente se divide, por así decirlo, lo que sería esta oxidación en varios pasos. ¿Por Ujú, qué? Porque básicamente todo esto, todo este transporte, hay que acordar una cosa, todo este transporte de palmitoil con la carnitina y eso, solo es para ácidos grasos que tienen más de 14 carbonos, más de 14. O sea que, por ejemplo, el ácido graso, el triacilglicerol, por ejemplo, es un glicerol con 3 ácidos grasos, posee menos de 14 ácidos grasos, 14 carbonos, entonces no podría pasar por esta vía. Él ujú. tiene otra vía para él, que enseguida voy a explicar tan al final porque es súper cortito. Pero Ok. por ejemplo, así que acordemos una cosa, esta vía, toda la vía de la activación de ácido graso con la del transporte, donde se combina con carnitina y todo eso, solo es posible para ácidos grasos con más de 14 carbonos. Sí. Más de 14. Ácido Ujú, palmítico tiene 16, entonces sí puede pasar por esto. Ácido esteárico sí posee 18 carbonos, más de 14 sí puede. Los triacilgliceroles no poseen más de 14 carbonos, poseen 3, no pueden pasar. No pueden hacer, tienen su propio método. Y ujú. simplemente eso. Bueno, ya que llamo ahora, esta parte, aquí es donde básicamente la clase, por así decirlo, se divide, es donde se divide básicamente en tres formas, por así decirlo. Puede seguir tres rutas de oxidación. Puede seguir la alfa oxidación, la que básicamente tiene su propio alfa oxidación con peroxisomas. Después está la omega oxidación, que básicamente se ubica en el retículo endoplasmático. Ujú, Y lo que nos requeremos ahora mismo es la beta oxidación, que es lo que voy a explicar ahora mismo, que es que ocurre en la matriz mitocondrial. Y ujú. simplemente eso. Aquí es básicamente donde se divide cada forma de la oxidación. La más importante y lo que ahora voy a explicar, porque es la más compleja también para empezar de todas y porque es la que más se usa, es la beta oxidación. ¿Ya está bien? Sí. Y vamos con la beta oxidación. Y esta beta oxidación básicamente se divide en cuatro partes. Que es más simple de lo que parece. Es la primera parte es la oxidación como tal o reducción. Sí. La segunda parte es la hidratación. Ujú, Volvemos a tener otra oxidación ujú.
Y por último es una tiólisis. ¿Qué significa tiólisis? Es un corte, por así decirlo. Cuando cortamos lo que sería el ácido graso. Cada parte tiene su propia enzima, pero por suerte no es muy complicado. ¿Por qué? Porque en la oxidación utilizan la misma enzima y la hidratación, creo que su propio nombre dice el nombre de la enzima. Sí. La tiólisis lo que sí puede ser un poco dolor de cabeza, pero bueno. Ujú. Ahora vamos con el paso número uno, oxidación. Entonces, paso número uno, oxidación. ¿Cómo es que básicamente ocurre la beta oxidación? Básicamente ocurre de esta forma. Nosotros vamos a tener nuestro ácido graso que acordemos está unido a un CoA. O sea que, por ejemplo, tenemos acá el CoA y acá tenemos nuestro un ácido graso, que acordemos siempre el carbono uno del ácido graso, doble enlace con el oxígeno, que sería el grupo cetona. Y era que habíamos mencionado el ácido palmítico. Entonces tenemos que tener ahora 16 carbonos a la derecha, pero como no me da el espacio y no voy a hacer eso porque tengo que escribir más de una vez, voy a hacer de esta forma. Carbono uno, carbono 2, carbono 3 y a partir de acá, número de 13 carbonos, por así decirlo. O sea que acá tenemos carbono uno, carbono 2, carbono 3 y acá carbono número y 13 para adelante. Eso quiere decir, simplemente eso. Ujú. Escribo de esta forma porque acá lo que es importante a la hora de hacer esta beta oxidación es identificar dos carbonos muy importantes, el carbono alfa y el carbono beta. Sí. ¿Y por qué? Porque básicamente sobre estos dos carbonos es donde se va a trabajar, por así decirlo. ¿Y cómo nosotros identificamos esos dos carbonos? Creo que se da ahí el nombre de por qué se llama beta oxidación y cuál es el carbono que más se va a usar. Es porque básicamente es muy simple. El carbono número 2 de la cadena es el alfa y el carbono número 3 es la beta. Simplemente eso. Entonces, si este es el carbono número uno, el carbono número 2 sería este, que sería el alfa, y el carbono número 3 sería este de acá, que sería beta. Y ya está ya, para identificar. Entonces, antes de empezar a trabajar, por así decirlo, identificar cuál es el carbono 2 y 3, porque el 2 es el alfa y el 3 es el beta. Suena como historia de Wattpad, ¿no? Qué embora. Y bueno, vamos con la primera reacción, que es, como ya he dicho, la oxidación, en el que básicamente se va a oxidar este grupo, este ácido graso, perdón, en el que básicamente a la hora de oxidarse se va a generar un doble enlace. ¿Por qué? Porque básicamente va a perder un electrón. Sería de esta forma. Va a venir un grupo FAT que va a captar el electrón del carbono beta, más hacia la derecha, pero bueno, dando como residuo, es importante acordarse de los residuos, FAT H2, haciendo que ahora mismo tengamos CoA, tengamos acá el doble enlace en el carbono uno, el carbono 2 que es el alfa, el carbono 3 que es el beta y la cadena que continúa con 13 carbonos. Y el doble enlace va a estar entre el carbono 2 y el tercero, que sería justamente acá. Entonces ese sería el primer paso. Primer paso, oxidación, en el que el ácido graso dona un electrón para generar un doble enlace entre el carbono 2 y 3. Ese sería primer paso. Esto ocurre gracias a la enzima conocida como acil-CoA deshidrogenasa. Ujú. Ya voy adelantando yo que como tenemos dos oxidaciones, esta enzima actúa dos veces en esta reacción. Entonces, primer paso, primera oxidación, se genera un doble enlace porque se perdió un electrón entre el carbono 3, 2 y 3, o como quieras decir, en el carbono alfa y beta, Sí. generando como residuo, acordarse de esto importante, FAT H2, como residuo, porque al final hay que contabilizar eso también. Ujú. Entonces, el primer paso de oxidación ya tenemos, gracias a la enzima ácido-CoA deshidrogenasa. Ok. Ahora vamos a ir con el segundo paso, que es una hidratación. Si en la síntesis de ácido graso era deshidratación, ahora es una hidratación. O sea que se va a añadir un grupo OH. Ujú. Entonces, segundo paso,
hidratación. Nosotros habíamos tenido siempre el CoA, tenemos el carbono 1 con el doble enlace, el carbono 2 que es el alfa, el doble enlace entre el carbono 1, entre el carbono 2 y el carbono 3 que es el beta, ujú, y la cadena de 13 carbonos que nos sobran, 13, 14, 15 y 16. Ahí está. Bueno, ahora ¿qué va a pasar? Va a pasar que básicamente se va a hidratar esta reacción. Va a ujú, venir una molécula de H2O que se va a hidratar. ¿En dónde exactamente? Como dice su nombre, beta oxidación, en el carbono beta, básicamente. ¿Dónde está el doble enlace? En el carbono beta. Para ser más exactos, en cuál de los dos carbonos es donde se va a añadir este grupo OH. ujú. Acá no hay ningún residuo, ya no nos sobra nada, no queda residuo como en el anterior que quedó un FAT H2. Acá no queda ningún residuo, pero sí está catalizado por la enzima hidratasa. Ok. Quedando así, OA, carbono 1, carbono 2 con el alfa, carbono 3 que es beta, la cadena de 13 carbonos que le sigue y el doble perdón, el grupo hidroxi aquí encima del carbono beta, OH. Sí. No queda ningún residuo como habíamos dicho. Ujú, Y es simplemente eso lo que pasa. No es necesario escribir los hidrógenos ni nada, la profesora había mencionado. Si es que quieren pueden, pero no es necesario. ok. Y es simplemente eso. Carbono 1, grupo cetona, carbono 2 alfa, carbono 3 beta y en el carbono, como dice su nombre, beta oxidación, en el carbono beta es donde más se trabaja, el grupo hidroxi va a estar en el carbono beta. Cuando se hidrató en la segunda reacción, gracias a la enzima hidratasa. Ujú, Y ya está. Ya. Simplemente ocurre eso y no hay ningún residuo. ok. Luego ya viene la reacción número 3 donde va a haber otra oxidación de vuelta, gracias a la misma enzima, ya que hay otra oxidación. Entonces paso número 3 de vuelta oxidación, donde Ujú, vamos a tener lo que nosotros habíamos ya lo tenido, la enzima CoA, la coenzima CoA, con con el ácido graso, carbono 1 grupo cetona, carbono 2 que es el alfa, carbono 3 que es beta, historia de Wattpad, y el carbono continúa con con su cadena de 13 carbonos. Y el grupo hidroxilo que habíamos dicho que está en el carbono beta. ujú, Ahora básicamente va a ocurrir perdón, la segunda oxidación en el tercer paso, en donde no vamos a volver a actuar un FAT, sino que va a actuar ahora mismo un NAT, ujú, haciendo que tengamos como residuo NADH. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Básicamente, el NAD va a captar el hidrógeno que se encuentra en el OH, en el electrón que se encuentra en el OH, para que se genere un doble enlace encima del carbono beta con el oxígeno, generando así el CoA que tenemos aquí, el primer carbono, el segundo carbono que es alfa, el tercer carbono que es beta, y continuando con la cadena, en el carbono que es beta perdió un electrón su hidroxi generando un doble enlace con el oxígeno. Y ahí tenemos otro grupo cetona. Esta ahora sería el segundo paso que es la oxidación. Esto ocurre gracias a la misma enzima que en el primer paso, que sería acil-CoA deshidrogenasa. Apenas me entro, ni bien lo bueno. Simplemente eso. Y vamos ya por fin, y para terminar con ácido graso saturado, porque me faltan los poliinsaturados y insaturados, vamos a empezar con lo que sería el cuarto paso, que es la tiólisis. Acá básicamente nuestro ácido graso se va a convertir en dos ácidos grasos. Cuarto paso, tiólisis. Nosotros habíamos tenido CoA, C1, C2 que es alfa, C3 que es beta y nuestra cadena que continúa con los 13 carbonos y el doble enlace en la beta. Bueno, acá mismo lo que va a pasar es que va a ocurrir una tiólisis. Básicamente se va a cortar el enlace, por así decirlo, exactamente aquí, entre el carbono alfa y el carbono beta. ok. ¿De qué forma?
añadiendo, gracias a que básicamente, gracias a que se va a añadir otra coenzima A. Ujú, Entonces, esta sería la reacción. Va a venir una coenzima A que se va a añadir justamente a KT en el carbono beta. ujú, No queda ningún residuo, básicamente. Y gracias a que enzima, a la enzima tiolasa. Creo que es fácil acordarse. Tiolasa que hace la tiólisis, lisis, rompimiento de la cadena entre el carbono alfa y beta, añadiendo una coenzima A en el paso número 4 que es la tiólisis. Quedando así, quedando así, por ejemplo, una coenzima A con dos carbonos y otra coenzima A con el resto que está a la derecha. Entonces quedaría así. Quedaría una coenzima A que va a quedar a la izquierda, que sería el del carbono alfa, con el doble enlace y ahí. Y del otro lado quedaría el carbono, la coenzima A, este sería el carbono alfa que está ahí arriba, coenzima A, con el carbono beta, que estaba acá a la derecha, con su cadena de 13 carbonos hacia su derecha. Y el doble enlace aquí. Y ahí ya terminamos básicamente la degradación o oxidación de ácidos grasos, o reducción. Que es básicamente, por así decirlo, incluso podría decirle a un poco parecida a la síntesis, pero en reversa, en la que básicamente si queremos cortar el ácido graso o oxidar, tenemos que hacer lo mismo que en la biosíntesis, en dos va a ser. En dos andar cortando hasta quedar básicamente solo uno. Entonces al final, ¿qué tenemos como residuo? Tenemos un FAT H2 de la primera oxidación. Oye, o sea, como cita, pero ahí. Tenemos un FAT de la H2 de la primera oxidación. Tenemos un NAT H de lo que sería la hidratación. Tenemos un acil CoA del carbono alfa y otro acil CoA del carbono beta con un ciclo. Todo esto obtuvimos en un solo ciclo. sí. Entonces, si nosotros queremos oxidar por completo este ácido graso, ¿cuántos ciclos nos va a tomar? Entonces, son 16 carbonos ya que ácido palmítico o ácido palmitoil. Ujú, Entonces serían 7 ciclos para romper por completo. No son 8 porque al final van a quedar solo 2 carbonos. Son 7 ciclos. Si son 7 ciclos, entonces vamos a usar 7 NADH para hidratar. Vamos a usar también 7 FADH2 para oxidar por primera vez. ujú, Y se van a terminar utilizando 8 acil CoA. O sea que acetil CoA. sí. ¿Por qué 8? Porque los 7 de todos los ciclos, más ese último que va a sobrar. Ok. Porque va a quedar uno último. Ujú, Y simplemente esto sería ahí para finalizar todo, saturación, oxidación de ácidos grasos. Acordemos que esto, la beta oxidación ocurre en la matriz mitocondrial de lo que sería la célula. Y eso sería todo. Para ácidos grasos saturados, ahora vienen los insaturados. sí. Pero hasta ahora se entendió todo. Sí. Todo bien. Bueno, ahora beta oxidación para ácidos grasos saturados y poliinsaturados, que van a ver que es mucho más sencillo porque implica todo lo que ya aprendí. Bueno, para un ácido graso saturado, insaturado, perdón. Por ejemplo, vamos a partir del ácido oleico, que tiene, por ejemplo, 18 carbonos, tiene un doble enlace en el carbono 9. Ujú, Bueno, ¿de qué forma básicamente esto va a ocurrir? De esta forma. Ya tengo que dibujar todo, concha su hermano. Uno, dos, tres.
4, 5, 6, 7, 8, 9, doble enlace, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bueno, y el doble enlace aquí. Y el COA está acá. Bueno, ¿de qué forma va a proceder? Al inicio va a continuar de manera normal. O sea que va a empezar a cortar entre dos carbonos al inicio. Siempre, siempre lo. Ujú. Entonces, acá va a cortar una vez un ciclo. Va a cortar dos veces otro ciclo. Va a cortar tres veces, cuatro, ahí sería el tercer ciclo, como hasta ahora estamos siguiendo, como habíamos entendido en los saturados. Pero ¿qué pasa? Siempre era en el orden de entre el carbono alfa y el carbono beta, porque si este es el primer carbono, este es el segundo y este va a ser el tercero, ahí se corta. Pero a partir después, acá se va a añadir un doble enlace, continuando con el otro. Ahora este va a ser el carbono alfa y este va a ser el carbono beta. Siempre se corta entre esos dos carbonos. Pero ¿qué Ujú. va a pasar acá cuando llegamos en este ciclo, por así decirlo, en el cuarto ciclo? Va a pasar que básicamente no se va a poder realizar la reacción. ¿Por qué? Porque supuestamente el doble enlace tiene que estar entre el carbono alfa, que sería acá, y este es el beta. Pero el doble enlace se encuentra acá, entre el carbono 4 y 5. No se puede hacer el corte y tampoco se puede añadir otro doble enlace acá. Acá es donde entra una enzima que se llama básicamente, ¿cómo era que se llama su nombre? Siempre acá tenía anotado. Somerasa. Sí, la isomerasa, acil-CoA isomerasa. Sí. Ah, no, perdón, enoil-CoA isomerasa, me confundí. Es la isomerasa y su nombre sería la enoil-CoA isomerasa. Ujú. ¿Qué va a hacer este enoil-CoA isomerasa? Muy simple. Va a mover este doble enlace que está en el. Acordemos que todo esto ya se eliminó, porque se fue cortando dos en dos. Entonces ahora este ya sería el carbono uno, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. Y el doble enlace tiene que estar entre el carbono 2 y 3, pero acá está entre el 3 y el 4. Entonces este, va a venir la enoil isomerasa para mover eso. Va a eliminar o va a mover el enlace entre el carbono 3 y 4 para moverlo entre el 2 y el 3, entre el alfa y el beta. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que va a hacer. ¿Y qué va a traer eso como consecuencia? Va a traer que la primera oxidación no ocurra. Pero recordemos que el paso son cuatro pasos, lo del uno, 2, 3, 4. No tuve que haber eliminado la N. Del, de la oxidación de ácido graso saturado. La Ujú. oxidación, la hidratación, otra oxidación y por último la tiólisis. Ujú. En la primera oxidación era que se añadía el doble enlace entre 2 y el tercero. Sí. Pero ¿qué pasa? Pasa que eso ya ocurrió gracias al enoil-CoA isomerasa. Ya añadió el doble enlace él al mover. Ujú. Entonces, no va a ocurrir esta primera reacción. Directamente va a saltar a la segunda reacción, que es la hidrolización. La hidratación, perdón. Donde se Ujú. añadir un grupo H en el carbono acá. ¿Se entiende? Eso es lo que va a pasar. Sí. Simplemente eso. Y luego va a continuar toda la ruta. ¿Y qué va a dar como resultado eso? Va a dar que al ser 18 carbonos, va a haber en total 8 ciclos. Van a haber, por ejemplo, s- hubo hidratación, no se hubo un residuo, una segunda oxidación hubo. Entonces van a haber 8 NADH, van a haber 9 acetil CoA, pero van a haber 7 FATH2. Ujú. ¿Por qué? Porque acordemos que se eliminó la primera oxidación a partir de acá. Una vez se eliminó. Sí. Entonces, a partir en el cuarto ciclo que hubiera sido este, porque en el primer ciclo no hubo problema, en el segundo no hubo y en el tercero tampoco. En el cuarto lo que hubo problema por este doble enlace aquí, donde actuó el enoil CoA isomerasa para mover, Ujú. haciendo que el doble enlace ya esté en el carbono 2 y 3. Entonces, no es más necesario
la primera oxidación para añadir ese doble enlace porque ya está. Sí, Entonces ahí no se va a gastar un FAT, se va a ujú, pasar directamente a la hidratación y después a la oxidación, que ahí se va a gastar el NAT. sí, Entonces por eso acá hay 8 ciclos, porque son 18 carbonos, 8 NAT, porque 8 ciclos, 8 veces pasó por la segunda oxidación, 9 acetil-CoA, porque al final queda siempre uno de más, pero solo hubo ujú, 7 FAT porque en uno de los ciclos se saltó la primera oxidación. sí, Y es solo eso. Eso sería para la beta oxidación de ácidos grasos insaturados, con una saturación. ¿Se entendió? sí, se entendió. Y bueno, ahora básicamente viene la de los poliinsaturados, que básicamente es lo mismo, pero con más pasos de vuelta. ¿Por qué? Porque hay más de una saturación. Por ejemplo, para el ácido Linoleico. linoleico, 18, dos saturaciones en delta 9 y 12. Vamos a tener acá el CoA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, doble enlace 10, 11, 12, doble enlace 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar acá básicamente? Bueno, básicamente lo que va a pasar acá es que va a continuar normal. Ujú, Se va a seguir romper acá, como dijimos de rato, un ciclo, se va a romper acá, dos ciclos, se va a romper acá, tres ciclos, se va a romper acá, cuarto ciclo. Pero, no, no, ahí no va el cuarto ciclo, acá ya sería, va a agarrar esta zona de acá. ¿Por qué? Porque teóricamente esto de acá ya se eliminó, entonces va a quedar acá el primer carbono, segundo, y el tercer, tenemos el mismo problema. Entre el carbono 3 y 4 está el doble enlace y no entre 2 y el 3 entre el ujú, alfa y el beta. Entonces acá va a ocurrir, por así decirlo, lo mismo. Va a ocurrir lo que sería la enoil, enoil-CoA isomerasa va a actuar de vuelta. ujú, Y simplemente eso. Una vez que ocurre eso, en el cuarto paso de la beta oxidación, se va a omitir la primera oxidación. O sea que acá un FAT no ya se utilizó. ujú, Entonces simplemente va a continuar tranquilo con acá, ¿dónde está? ¿Dónde está mi borrador? Acá. Va a continuar tranquilo. Este doble enlace se va a mover allá. ujú, Pero, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar que después, más adelante, vamos a tener otro doble enlace. ujú, Y acá lo que va a ocurrir es que va a ingresar otra nueva enzima conocida como dienol-CoA reductasa, que ujú, básicamente hace lo mismo que la anterior, pero ahora va a utilizar un NADPH para convertir uno de los dobles enlaces en enlace simple. ujú, Y es simplemente eso. Es como si hubiera una oxidación, pero no ocurre por la misma enzima que es la eh, acetil-CoA deshidrogenasa, sino que es por la dienol-CoA reductasa. ¿Por ujú, qué? Porque hay más de un doble enlace en este ácido graso. sí, Y simplemente eso. Va a eliminar este de acá, este doble enlace de acá, para que sea simple. ujú, Gracias al dienol reductasa. Y eso ya sería todo. Y luego continúa su ciclo normal. Y en ujú, todo esto, básicamente, simplemente una vez no se utilizó FAT-H2, que sería acá, por la einol isomerasa, ujú, einol coisomerasa, y ya está ya. ya, 18 carbonos, de vuelta 8 ciclos, 7 NADH2, 8, perdón, 7 FAT-H2,
8 NADH y 9 acetil-CoA. Y ahí sería por completo y terminamos lo que sería la biosíntesis de todo esto. O Ya. sea que la oxidación. Lo más complicado, como digo yo, porque puede llegar a ser un poco trambólico, y porque puede llegar a confundir mayormente esto es justamente esto de acá. Es que hay que acordarse que si hay solo una insaturación, actúa el enoil CoA reductasa, pero si es que hay más de una insaturación, ya actúa otra, prácticamente sería la misma enzima, pero cambiado el nombre. Porque no es que va a mover el doble enlace, sino lo que va a hacer es cambiar el doble enlace a a un enlace simple, ¿pillas? Por Sí, eso tiene el otro nombre, el dienol reductasa. ¿Por qué dienol? Porque hay dos doble enlaces. ok. Si hubiera ido tres, trienol, etcétera. Ujú. Pillo. Y es simplemente eso. Ujú. Y la reductasa no utiliza NAT ni FAT, no, no No, esta utilizan. utiliza NAT. Esta de acá utiliza NAT. Ok, Por eso es que no se descuenta, por así decirlo, el gasto total el NAT, como si fue con el FAT. ok. Porque el otro mueve nomás el doble enlace y ya está. Pero esta reductasa va a utilizar un NAT Ujú. para eliminar ese doble enlace. Por eso que al final en el contador el NAT sigue estando otra vez como 8 y no como 7 como el otro, porque usa un NAT. Ok, Y eso sería todo. está bien. Ese sí voy a anotar, porque ese me estaba quedando así, what the fuck. ATH. Ah, y por último, nosotros estamos hablando de ácidos grasos pares. Por ejemplo, el palmitoil es 16, el oleico era 18, el linoleico es 18 también. Pero ¿qué pasa Ujú, si nosotros tenemos un ácido graso de 17 carbonos, por ejemplo, que es impar? Lo que va a pasar es que básicamente va a continuar con lo mismo, va a tener 7, 8 ciclos también, pero va a pasar que al final, al cortar la última cadena, por así decirlo, va a terminar sobrando 3 carbonos unidos ujú. con uno H. Sí, sí. Y básicamente sería con una CoA al inicio, obviamente. Y este sería, o sea, va a quedar como residuo propinil, Ujú. que luego se va a convertir en succinil CoA. Y es simplemente eso. Ya. Simplemente explicar que básicamente cuando tenemos un ácido graso impar, a la hora de hacer el último corte, el último ciclo, no van a sobrar dos carbonos para enviar todo, sino que va a sobrar un residuo con tres carbonos unido a CoA, que es el propionil CoA, que después va a convertir en succinil CoA. Y es Ujú. simplemente eso. Está bien. Y acordemos, esto ocurre en la matriz mitocondrial. Sí. El alfa oxidación ocurre en los peroxisomas y Omega. el omega ocurre en lo que sería Retícula. acá tiene anotado, en el retículo endoplasmático. Y después llevamos el último, el glicerol, que es un ácido graso de menos de 14 carbonos, como habías dicho. Esta es una vía para carbonos de más de 14. ¿Y cómo es que se oxida el glicerol? Básicamente se oxida gracias a tres enzimas. ¿Cómo se reduce sería? Ujú, Ahora vamos a tener, por ejemplo, la primera parte, todas son lipólisis, todas las reacciones en este caso son lipólisis porque básicamente se van a eliminar los ácidos grasos del glicerol. Y que nos vamos a tener, por ejemplo, el glicerol ujú. con sus tres carbonos, Sí. ácido graso, o sea, con sus tres carbonos, sus tres ácidos grasos, su ácido graso, ácido graso. Lo que va a pasar es que va a venir una enzima y va a eliminar un ácido graso. Ujú, Va a eliminar el ácido graso de aquí, haciendo que este ácido graso esté libre, haciendo sí. que tengamos como producto, en vez de tener un triglicerol,
vamos a tener un ácido graso libre más un diglicerol. Ujú, Un glicerol con dos ácidos grasos. Y esta primera reacción, esta primera lipólisis, ocurre gracias a lo que sería a la, ¿o esto dónde se fue mismos? Acá está, a la, a la enzima conocida como lipólisis de triacilglicerol o triglicerol de adipocitos. ¿Por qué adipocitos? Porque esto ocurre en el hígado, básicamente. ujú. Ah, no, soy boludo. No sé por qué dije hígado. En el tejido adiposo, perdón. Tranqui. Básicamente, por eso adipocitos, ¿por qué? Porque ocurre en el tejido adiposo. Lipólisis de acilglicerol, gracias a esta enzima conocida como lipólisis de triglicerol de adipocitos. Ujú, Simplemente eso. Ese es el primer paso. Luego viene el segundo paso. El segundo paso, donde es el lugar de regulación más importante, ya que actúa una enzima muy importante, en donde en nuestro diacilglicerol, ujú. recordemos que ya liberamos un ácido graso, nuestro diacilglicerol va a perder otro ácido graso, básicamente de vuelta. Va a perder otro ácido graso que dando como producto monoacilglicerol, que viene el culo, monoacilglicerol con un solo ácido graso Ujú. y ácido graso libre, ya que se eliminó uno. Esto ocurre gracias a la enzima LSH, conocida más como lipasa sensible a hormonas. Ok. Y este es el segundo paso y la segunda lipólisis. El diacilglicerol se va a convertir en monoacilglicerol, un glicerol con un solo ácido graso, gracias a Ujú. la enzima lipasa sensible a hormonas. ¿Por qué? Porque básicamente esta lipasa sensible a hormonas, como dice su nombre, es sensible a las hormonas como el glucagón y la adrenalina. O también como otra hormona a la que se me olvidó el nombre, que algunas pueden activarle, otras pueden inhibirlas. Ok. Y últimamente viene la última lipólisis, que sería el tercer paso en nuestro monoacilglicerol va a perder su último ácido graso, generando ahí un glicerol libre con un ácido graso libre. Y esto ocurre gracias a la enzima, lo que sería lipasa de monoacilglicerol. M de mono, A de acil, G de glicerol. Ok. Y eso sería toda la oxidación. Ya termina ya. Es tres y en cada paso se elimina un ácido graso. El primer paso, en la primera parte, era gracias a la lipasa de triacilglicerol de adipocitos. El Ujú. segundo paso importante porque es paso de regulación. La lipasa sensible a hormonas convierte el monoacilglicerol, perdón, convierte el diacilglicerol en monoacilglicerol. Y el tercer y último paso que sería el en el que actúa la enzima lipasa de monoacilglicerol, como dice su nombre, va a convertir el monoacilglicerol en ácido graso libre y el glicerol libre. Y ahí termina todo básicamente. Sí. Y Y a ahí ya ver. depende de nuestro cuerpo para qué va a usar básicamente el glicerol o el ácido graso. Si va a enviar en el hígado y en el riñón para gluconeogénesis,
o para el tejido o a los tejidos adiposos para que fosforilen ahí, para generar, por ejemplo, el glicerol sinazo. Ahí ya depende ya. Que no es tan importante saber eso, sino que menciono no. Lo importante es saber su oxidación, que ahora expliqué. Importante saber la oxidación de ácidos grasos con más de 14 carbonos, como son los saturados y insaturados y los poliinsaturados que recién expliqué. Y eso sería todo. Y ahí ya finiquitamos completo lo que sería metabolismo de lípido, oxidación de ácidos grasos y reacciones que tuvimos con la profesora Zunilda. Sí. Cañete. Ya. Y ya está. Eso sería todo. Básicamente los primeros dos temas y off. Sí.